Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Demet Özdemir, una de las actrices favoritas de Turquía, pronunció tales palabras en un programa en el que participó recientemente que cayeron como una bomba en la agenda de la revista tanto en Italia como en Turquía. Demet, que se divorció hace unos meses tras un tormentoso matrimonio con Can Yaman, no comprometió su elegancia a pesar de las dificultades que atravesó. Sin embargo, lo que dijo sobre Francesca Chillemi, uno de los nombres que giraron en torno a su exmujer, fue como para escribirlo con letras de oro en la historia de la revista. Francesca no tiene mi elegancia. Sería inútil esperar que lo fuera. Demet, que encendió la mecha con estas palabras, habló como si hubiera estado vomitando lo que se había acumulado en ella durante años. Y, evidentemente, esto es solo el principio. Apenas unas semanas después de poner fin a su matrimonio con Demet, Can Yaman se vio sacudido por una gran sorpresa de su exnovia Diletta Leotta. Diletta estaba embarazada de Can. Este inesperado acontecimiento se produjo poco después del nacimiento de Demet y la comunidad de la revista se dividió en dos. Por un lado, la postura silenciosa y honorable de Demet, por otro, el embarazo de Diletta y su reaparición en el centro de los medios de comunicación. Pero la verdadera sorpresa la dio Francesca Chillemi. Francesca no tardó en llevar a la vida real su acercamiento en la serie en la que Can era coprotagonista. La bella actriz, que empezó a aparecer a menudo en los entornos de Can, alimentó las acusaciones de relación con comentarios sugerentes, likes y compartiendo fotos con amigos comunes en las redes sociales. El silencio de Demet durante mucho tiempo ante este panorama fue interpretado como su elegancia. Hasta esa histórica declaración que dio a los micrófonos en la alfombra roja recientemente. Las palabras de Demet eran una referencia indirecta no solo a Francesca, sino también a Diletta. En la entrevista, dijo: "No vivo mi vida con ostentación, no necesito demostrar nada a nadie. Sobre todo después de ser madre, miro la vida desde una perspectiva muy diferente. Pero para algunas personas, estar en el ojo público es como logros huecos. Desgraciadamente, hay gente que no sabe lo que es la gracia". Tras estas palabras, cuando los periodistas le preguntaron si se refería a Francesca Chillemi, Demet se limitó a sonreír y pronunció la siguiente frase: "Ella ya se sitúa en esta definición. No necesito decir nada más". Tras las declaraciones de Demet, las miradas se volvieron inmediatamente hacia Francesca Chillemi. La actriz italiana respondió con un post en las redes sociales sin dar su nombre. La elegancia se esconde en el éxito, no en el postureo. No tengo nada que decir a quienes callan ante la cámara y lloran en segundo plano. Pero recuerden que el silencio a veces es solo miedo. Tras estas palabras, fuentes cercanas a Can Yaman calificaron de serio el vínculo de Francesca con Can, mientras que también llamó la atención el completo silencio de Can ante estos acontecimientos. Ni apoyó a Demet ni hizo declaraciones a Francesca. Sin embargo, según los rumores, Can Yaman se encuentra en un estado de ánimo muy contradictorio. Las palabras de Demet sobre su hijo nacido de Can conmovieron a todo el mundo. El joven actor afirmó que su hijo es el mayor motivador de su vida con las siguientes palabras: "Mi hijo lo es todo para mí. No es fácil ser madre en una época tan complicada. Pero cuando le miro a los ojos, me doy cuenta de que todo por lo que he pasado merece la pena. Ya no hay sitio para Francesca, Diletta ni nadie más en mi vida. Solo soy su madre". Esta declaración subraya que Demet ha cerrado ya completamente el pasado y quiere caminar hacia el futuro solo con su hijo. Mientras se producían todos estos acontecimientos, Diletta Leotta aún no se ha pronunciado. Sin embargo, según informaciones procedentes de su círculo cercano, Diletta está bastante enfadada y planea revelar algunos hechos con una entrevista en breve. Se rumorea que Diletta está especialmente resentida por la insinuación de Demet de hijo fuera del matrimonio y esto no quedará sin respuesta. El silencio de Can Yaman es a la vez comprendido y criticado por el público. Mientras algunos lo ven como un hombre atrapado entre dos mujeres, otros afirman que él mismo alimenta esta confusión. Especialmente el hecho de que Francesca actúe con tanta facilidad se ve como una señal de que cuenta con la aprobación de Can. Un columnista escribió lo siguiente:
el silencio de Can se convierte en la voz de Francesca. Cada palabra de Demet es como una bofetada en la cara de Francesca. Esto se ha convertido en una batalla de caracteres más que en una historia de amor. Hay una verdad en el centro de estos acontecimientos: Demet Özdemir ya no es solo una actriz, sino una madre, una mujer y una figura fuerte. Francesca, por su parte, es una de las estrellas favoritas de Italia, pero todavía un nombre extranjero en Turquía. El mundo de las revistas está expectante. ¿Quién ganará esta batalla? ¿Francesca o Demet? Pero quizá la verdadera pregunta sea: ¿sobrevivirá Can Yaman a este embrollo? Tras las accidentadas palabras de Demet y las referencias indirectas de Francesca en las redes sociales, las miradas se volvieron hacia Can Yaman. El actor, que llevaba mucho tiempo sin hacer declaraciones, rompió por fin su silencio y publicó un notable comunicado en su cuenta de Instagram. La vida a veces pone a prueba a las personas con decisiones difíciles. Cuando más te pierdes es cuando intentas dar a cada uno lo que le corresponde. Quiero mucho a mi hijo y haré todo lo posible por su futuro. Todas las demás especulaciones no me pertenecen. Esta declaración, aunque no defendía explícitamente a Francesca, contenía una rendición implícita respecto a Demet. La frase, intentando dar a cada uno lo suyo, se interpretó como una confesión de Can de su pesar por las dificultades que Demet había experimentado en el pasado. Sin embargo, esta declaración no fue bien recibida en el frente de Francesca. Unas horas después de la declaración de Can Yaman, Francesca Chillemi cayó como una bomba en los medios con una declaración muy dura y personal. Compartió las siguientes palabras en turco e italiano en sus historias de Instagram. No sigo a una mujer como una sombra. Camino al lado del hombre que amo, no detrás de él. Pero si un hombre todavía lleva su pasado dentro, no es mi problema. Yo lucho contra la indecisión de un hombre, no entre dos mujeres. Mientras estas declaraciones demostraban que su relación con Can era más seria de lo que pensábamos, se reveló que Francesca ya estaba descansando públicamente con Can Yaman. Tras las declaraciones de Francesca, las miradas volvieron a dirigirse a Demet. Sin embargo, Demet, como de costumbre, solo compartió la siguiente frase con una postura elegante. Para mí, el silencio es la respuesta más fuerte. Añadió una sencilla pero cariñosa foto en blanco y negro tomada con su hijo. Este post, que recibió miles de likes y mensajes de apoyo, reveló una vez más que Demet prefiere mantenerse alejada de este caos y que su principal prioridad es su hijo. En medio de todos estos acontecimientos, se produjo una salida sorpresa de Diletta Leotta. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.